va al juicio de amparo, por medio de su abogado, por supuesto, y el abogado en el colegiado no obtiene en favor de su cliente una defensa o una sentencia que combina el tribunal a emitir otra y que en su defecto se determina una nulidad lisillana. Se confirma la sentencia. El abogado estima que es procedente el amparo en revisión, que hay artículos inconstitucionales, el mismo 16, porque no se señalan algunas de las fracciones, o que no hay precepto de inconstitucionalidad, y se va y se promueve el amparo en revisión. Finalmente se confirma la sentencia o la resolución de la autoridad administrativa, la sentencia del tribunal fiscal, y aparentemente queda firme el asunto. Conforme al artículo 4 del Código Fiscal, el importe determinado por el fisco federal adquiere la calidad de crédito fiscal para todos sus efectos. Fíjense la problemática que esto ocasiona. Las empresas que trabajan con la petroquímica, las constructoras o las proveedoras, las que trabajan con el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, tienen que firmar un documento o una carta o obtener una opinión positiva por parte del Servicio de Administración Tributaria en el orden de idea de que están al corriente con determinadas obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales para tal efecto, y si los tienen, que dichos adeudos están debidamente garantizados. Ahora bien, imagínense, ¿cómo poder resolver el que mi empresa siga caminando o la empresa siga caminando y que pueda obtener una opinión positiva por parte de la Administración Local de Servicios al contribuyente, cuando el contribuyente perdió todas las instancias y en el peor de los casos el crédito no está garantizado debidamente o falta actualizar la garantía? Imagínense un contrato que tenga que firmar una empresa de 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, hablamos de una deuda de 8 millones de pesos. ¿Qué hace el empresario? Firmo el contrato de 4 o 5 millones de pesos y garantizo con 8 o con 10 para que no me vayan a embargar el contrato o las estimaciones. Me voy a correr, pongo mi olla de tamales, ¿qué hago? ¿Por dónde camino? Bueno, existen mecanismos legales para seguir peleando el asunto. Existen mecanismos legales en Código Fiscal para obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, no obstante se haya ido a la última instancia judicial, y de esa manera se le pone un candado a ese asunto, se solicita la opinión, se cumple, inclusive porque se obtiene la suspensión, puede seguir contratando el cliente y sigue generando dinero. Ese es un trabajo que no se ve en la defensa fiscal, es un trabajo que debe de ser valorado bajo un esquema o un menú de servicios por aparte. Pero de que se puede, existe. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Qué hago con el crédito fiscal? ¿Cómo lo defendemos? Vamos a construir el conocimiento, vamos a hacer una charla bonita, así como un círculo de estudios. Mi querido Tom, tú que eres todo un titán, mi querido Rafael, ¿por dónde les gustaría que iniciáramos la defensa? ¿Qué ideas se les ocurriría a ustedes que son muy talentosos en la materia de defensa fiscal? Digo, que a mí se me ocurra una cosa no significa que sea la única, ¿eh? Como decía mi amigo Andrés Mateos Santiago hace un tiempo, cada quien tiene una forma muy especial de cocinar el guachinango. Mi querido Tom, ¿qué se te ocurriría?
Me gusta, excelente, excelente. Entonces, lo que creo es que a raíz de la defensa fiscal, muy bien, muy bien, muy bien, Rafael. Te felicito porque realmente esas son las instancias que creo que podemos manejar de primera mano. Pero nada más déjenme ver que estoy pidiendo un cafecito. Alguien que me invite un café, por favor. Gracias. Digo, hay confianza, pues ustedes pidan el suyo. Ok, entonces miren, que le manden uno a Pepe Luis de Veracruz, por favor. Y a todos los colegas. Ok, entonces muy bien, Tom. Ni modo, Jorge. El whisky, no, el vino tinto que le gusta al maestro Miguel es después de las 6 de la tarde. Excelente. Mi querido Jefferson, mi querido Tom, mi querido Rafael, excelente. A mí me parecen que son posibilidades. Jefferson se dice, ¿cómo sería? La manera de desconocerlo sería una, en el PAE, y si no te aportan el crédito fiscal, pues tienes grandes posibilidades de obtener la nulidad lisellana del PAE y del crédito, lo hemos platicado, y hay sentencias de eso, y hay antecedentes de la ANAFINET, y quien quiera pues puede comprar el disco para que el máster me mande mis regalías por ahí que ya tiene un poco atrasadas, pero bueno. Ramón Ortega, tú sí sabes, Ramón, ese es el mero bueno. El mero bueno. Ok, entonces yo quiero platicar ahorita una defensa fiscal sobre el punto que platica mi querido Rafael Ángeles. Es correcto, como acertadamente dice Rafael, si está firme y hubo defensa, puede intentarse el juicio y volver a desconocerlo. Sí, sí se puede, sin lugar a dudas. Claro que para eso aprovechamos el PAE y nos subimos a ese barco. Por ahí últimamente, algunas administraciones locales de recaudación están queriendo hacer efectivo el PAE a través de instaurar el cobro vía responsabilidad solidaria. Si lo hace, háganle una misa de cuerpo presente, y qué bueno que lo haga, porque seguramente cuando un asunto se defendió y no lo llevábamos nosotros, o un asunto nos llega a la firma, 3 o 4 años después salen jurisprudencias novedosas favorables que no se invocaron, y cuando le quieran instaurar el cobro al representante legal o a un socio en la vía de responsabilidad solidaria, la jurisprudencia de la segunda sala de la Corte es maravillosa porque dijo que él es deudor no del crédito en su totalidad, sino de la parte que no alcanza a ser garantizada con el interés fiscal en la proporción en que él participaba. Pero la autoridad no le debe dar a conocer nada más la parte que aparentemente le va a cobrar, sino le debe dar a conocer toda la génesis del asunto, es decir, desde dónde fue y cómo fue determinado el crédito fiscal. Porque dadas las extraordinarias consecuencias, se le está amenazando con desprenderlo, ¿sí?, de su patrimonio a través del cobro que se quiere hacer vía responsabilidad solidaria. Y lo maravilloso del asunto es que al defenderlo el socio vía responsabilidad solidaria, aplicando jurisprudencias o tesis o una mejor técnica de derecho que no aplicó algún colega, puede obtener una nulidad lisellana con un efecto dominó que beneficie también a la empresa, porque no cabe la posibilidad que el socio litigue el asunto, lo gane vía responsabilidad solidaria, queda sin efectos de esa sentencia y no puede ser posible que no exista para el socio y sí exista para la empresa. Entonces, eso es una maravilla de estrategia. Si le dicen, oye, les vamos a cobrar vía responsabilidad solidaria, aparte de que es muy difícil que se configure la responsabilidad solidaria a la luz que establece o lo que establece en sentido estricto el Código Fiscal de la Federación, vamos a tener grandes posibilidades de obtener una nulidad lisa y llana. Ok, ahora regreso. La reconsideración me gusta, nada más que la reconsideración aparentemente tiene dos candados.
Y esos candados son los siguientes. Y dice que el asunto haya quedado firme y que no se haya litigado. Entonces, la sugerencia es, mi querido Jefferson, es que le vas a decir al titular de la Administración General de Auditoría que reconsidere la resolución que emitió su inferior, porque la resolución emitida por su inferior viola derechos humanos, viola el derecho a la información, viola el derecho humano de legalidad y de seguridad jurídica, porque no fundó y motivó correctamente, no señaló el primer párrafo del 45 del Código Fiscal para revisar estados de cuenta, no señaló el primer párrafo del 48 en visita domiciliaria para solicitar estados de cuenta, no se señaló la fracción segunda del 43, la competencia, no está bien circunstanciada un acta parcial, no está fundada y motivada las actas que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, que deben estar fundadas y motivadas. El acta parcial, la última acta parcial y el acta final deben de estar fundadas y motivadas. Y así como eso podemos hablar de varios derechos, el citatorio, por ejemplo, etcétera. Y vamos a decir que esa resolución se emitió violando derechos humanos, derivado de lo cual solicitamos la reconsideración de dicho concepto. Ahora bien, hay de dos caminos. Ok, mi querido Jefferson, te voy a recomendar uno de nuestros cursos, videoconferencias, los puedes comprar ahí en Anafinet para que te quede más claro, dicho muy respetuosamente, pero te lo explico. Nuestros maestros no fueron fiscalistas, muchas veces fueron contadores bien intencionados y nos educaron sobre la base del miedo en materia fiscal. Y no conocemos la Constitución. Y abogado que no conozca la Constitución, por supuesto que no es abogado. Contador que no estudie la Constitución, pues no puede defender o meterse a estos asuntos. Al estudiar la Constitución vas a darte cuenta, mi querido Jefferson, que una visita domiciliaria, un acto de autoridad puede defenderse de diferentes formas y bajo diferentes enfoques. Una, puedo irme a un juicio, puede promover un juicio de amparo. Dos, puedo esperar la resolución para irme al recurso de revocación o juicio de nulidad o el amparo, y en su caso el amparo directo. Con relación al comentario anterior, el amparo indirecto puede presentarse dentro de los 15 días o hasta antes, ¿sí?, de que se emita la liquidación. Así lo acaba de sostener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no es posible ni permitible que pueda estar soportando el contribuyente un acto inconstitucional por el hecho de no haberlo promovido dentro de los primeros 15 días. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si dices desconozco el acto, dices y lo conozco, mi querido Jefferson, dime una norma legal que te diga que no lo puedas hacer. Dime una norma legal que te prohíba tajantemente, regla elemental de hermenéutica, no distingas donde la norma no distinga. Y la Constitución nos da el derecho de no autoincriminación y el derecho a tener un justo juicio. El derecho a tener un justo juicio me permite a mí, equivocado o no, alegar todo lo que en derecho me corresponda. Entonces, en ese orden de ideas, no hay ningún problema porque yo alegue desconocer el crédito. Y eso es muy sencillo, porque cuando vaya la Administración Local de Recaudación a través de sus ejecutores a cobrarte, te van a señalar una serie de números de créditos fiscales. Y yo pregunto, si hablamos de un asunto ya perdido que lleva 3 años, 4 años, ¿cabrá en la mente de la secretaria, del aguador, del portero del negocio, saber que le están presentando un documento que trae determinados números y que efectivamente corresponde a un acto instaurado en la empresa? La memoria es muy frágil y por supuesto que no. En ese orden de ideas puedo decir, oye, desconozco este crédito. No es el que litigamos hace años, no, lo desconozco. La verdad no me acuerdo. ¿Es un derecho? Por supuesto que sí.
la autoridad te tendrá que aportar los documentales para decir, hey, no te hagas como yo Lolo. A lo mejor no te acuerdas, pero aquí está, ok, está bien. Pero en la mayoría de los casos la autoridad no lo aporta. Al no aportarlo, fortalece el concepto de defensa señalado de presunción de buena fe, de presunción de inocencia, y si no existe, y si la autoridad no aporta el crédito, aunque tú en tu mente digas o recuerdes que lo conociste, jurídicamente no existe porque tenemos un derecho documentado, un derecho escrito, un derecho de documentos. Ok, entonces me regreso al punto que estaba platicando hace ratito. Nada más déjeme tomar un poquito de café. Salud, mi querido. ¿Dónde está Ramón? Salud, mi querido Ramoncito. Feliz, excelente. Jefferson, brilló la luz, Dios mío. Esa es una estrategia de defensa fiscal. Pero bueno, ya está. Entonces, salud. Entonces regreso con la reconsideración administrativa. El curso que iba a recomendar, pues uno que acabo de dar hace poquito ahí en Veracruz. Estuvimos hace poco ahí en Veracruz hablando de esto y por ahí el maestro Miguel Chamblati, ya saben que guarda los recuerdos de todos los eventos. Ahí hemos platicado y en los que ustedes busquen en Anafinet están estos cursos que los agrarios siguen siendo pegadores, ganadores, y hasta los extractos de las sentencias están ahí publicadas. Es correcto. Bueno, entonces regreso a la reconciliación administrativa. Tenemos un escenario que conteste la central y diga, la norma señalada en el 36 es de corte discrecional y se observa que de lo de expediente tal, de fecha tal, este contribuyente litigó el asunto, lo perdió, acudió a todas sus instancias y no se ubica en la hipótesis correspondiente. Puede ser que me contesten, no pueden ser que me digan que es discrecional y que no me lo estudian. Yo me voy a ir al juicio de garantías, del juicio de amparo, o lo que es el juicio de amparo indirecto, y voy a señalar lo siguiente. Voy a decir que la resolución que me emite con relación a mi contestación no respeta el 16 constitucional, porque no es una resolución fundada y motivada. Oye, que no admite instancia, el juicio de amparo no es instancia. Esa contestación se desvincula de la causa de pedir, consignada en el artículo 8 constitucional. Derivado de lo cual, debe quedar muy claro que no consta en los juicios a los que alude la autoridad que se haya hecho un estudio sobre la base del respeto a los derechos humanos. Tan es así que estos conceptos nunca han sido estudiados por autoridad alguna. Con respecto, ahora bien, a lo que señala el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, los derechos humanos no prescriben. Y si no prescriben, tengo la oportunidad para que en todo tiempo sean estudiados estos conceptos, ¿sí?, que van encaminados a que se deje sin efectos la resolución que la autoridad pretende hacer efectiva mediante un medio de ejecución fiscal. Correcto. Entonces, ¿qué les parece esta instancia de defensa? Digo, no tiene nada de invento del hilo negro. A veces las cosas más sencillas están en lo más elemental. Entonces este es un esquema de defensa que vale la pena señalar. Hace días subí en mi Facebook es correcto, Pepe, subí un par de tesis y me encantó esta que habla del pleno de la reconsideración administrativa, porque se señalaba que no viola el principio de audiencia, porque cuando vamos
a poner un escenario diferente. No me fui a juicio, perdí el asunto o se consintió. Puedo irme a la reconsideración administrativa sobre la base de la misma ley y las tesis de la Corte lo avalan. Así se respeta el derecho a un juicio, a ser oído y vencido. Y el derecho a un justo juicio no nada más tiene que ver con el derecho a que me reciban los papeles y medio lo estudien. El contribuyente tiene derecho a obtener una sentencia de fondo que comulgue con sus pretensiones de manera pronta y expedita. Y aún para el caso de que el contribuyente o el abogado, el contador, no haya hecho los conceptos con la maestría que debieran de hacerse, la autoridad en su caso, cuando resuelva, está obligada a pronunciarse por ser de orden público con arreglo al primero constitucional, a suplir la deficiencia no de la queja, sino del abogado, del contador y del contribuyente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que se va a materializar un derecho consignado en el artículo 25 de la Convención Americana o Pacto de San José, octavo del mismo numeral, segundo, donde el juez debe de eliminar todo obstáculo para impartir una sentencia donde se estudie el fondo y de manera imparcial. Y cuando decimos conforme al derecho, no necesariamente tiene que favorecer al contribuyente, porque puede ser que no le exista la razón. Desafortunadamente, el mal sabor de boca que tenemos es por la falta de exhaustividad e imparcialidad de los tribunales cuando resuelven nuestras sentencias. Entonces, a mí me parece maravillosa esa tesis del Poder Judicial, porque permite al contribuyente que haya consentido un asunto irse al juicio fiscal. Entonces yo preguntaría, hay que tener este esquema presente. Si me voy a una demanda de nulidad y ya venció el término o estoy en el año 3, habrá que analizar si busco la prescripción o la caducidad. Habría que analizar en su caso si es conveniente que me vaya a un juicio de nulidad y se sobresea por improcedente, el cual me parece inconstitucional, aun cuando hayan pasado los 45 días o 15 días. Yo tengo el postulado que todas las sentencias deben de tener un estudio de fondo. Si son extemporáneas, debe de buscarse el mecanismo por excepción, pero para que se cumpla el imperativo del respeto a los derechos humanos, no debe de pensarse en sentencias que se sobresean o se desechen por improcedentes, porque no hubo una firma, porque faltó una hoja. Creo que esos formalismos ramplones deben eliminarse a la luz del artículo primero constitucional, amén de que los derechos humanos son imprescriptibles. En este orden de ideas, por supuesto, mi querido Pepe, la base es la Constitución para todos, no siempre. Hay derechos humanos que no vas a encontrar en la Constitución. Hay derechos humanos que vas a encontrar en un tratado internacional, no en la Constitución. Por ejemplo, te platico algo. Lo he estado, es correcto, los tratados internacionales. Ese mero. Por ejemplo, el fisco federal, ¿cuántas veces te pide en una revisión de gabinete o visita domiciliaria que le aportes datos sobre las marcas o los patentes, sobre los intangibles de la empresa? Vete al artículo 28, último párrafo de Código Fiscal, y los intangibles como tales no aparecen como parte de la contabilidad y tampoco tienen que ver con el objeto o propósito de la revisión. Entonces el fisco se extralimita. Y si nos vamos a un aspecto letrista, en la Constitución no lo vas a encontrar como tal. Tenemos en el 16 un derecho a la intimidad, un derecho a la privacidad, pero te vas a un artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, haces un estudio del derecho español, del derecho francés, y vas a encontrar que los derechos intelectuales están considerados como derechos humanos, que caen dentro del campo de la intimidad y de la privacidad del ser humano, de tal manera que no pueden ser divulgados si yo no lo autorizo. Entonces, ¿por qué el fisco pretende revisármelos si no son parte de la contabilidad? ¿Y a dónde me tuve que ir? De la Constitución a un tratado. Alvarado Ver dice, es lo mismo que los estados de cuenta bancarios, es correcto. Nada más de que por excepción deben de estar fundada y motivada
la revisión que se haga, pero caen dentro del mismo espectro del campo a la intimidad y a la privacidad. Axel Castel, como auditor te solicitan toda la información de intangibles. Pues sí, pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, mi querido Axel. Hay que establecer los candados respectivos. No son parte de la contabilidad. Último párrafo. Ok. Ustedes dicen, oye, entonces te contesto en una revisión de escritorio, te contesto con la misma que me contestaste. Oye, la información que pueden solicitar las autoridades está en el último párrafo del 48 y son los estados de cuenta. Ah, pero ¿qué crees? Ahí no está la información de intangibles. Entonces, este concepto de defensa o este concepto me sirve para fortalecer y demostrar que la autoridad se extralimitó al pedirme en revisión de gabinete esos intangibles. Perfecto, mi querido Ramón RM71. Salud. Te aventaste un puntazo que vale oro. Entonces, así las cosas. Son dos conceptos que estamos manejando y que están funcionando en materia de defensa fiscal. ¿Y que creen? Que las tesis que manejan este supuesto, además se las voy a compartir ya que estamos aquí. Déjenme nada más, déjenme que entre aquí y les voy a compartir una tesis maravillosa, muy ad hoc con lo que estamos platicando. Denme un segundo. Ok, ya está. Ya encontré en verdad que hace yo digo que mandé información a los que se le pidieron por correo, yo se la pedí, pero les voy a pedir un favor. ¿Saben cuántos correos recibo a nivel nacional y todo el día? Me gustaría que le pongan qué información me piden, porque luego me dicen, soy fulanito de tal y me apunto para la información, pero me gustaría, si no fuera molestia, que fueran puntuales en que me dijeran exactamente qué información necesitan. Ahí les va, miren. Reconsideración administrativa prevista en el 36 del Código Fiscal de la Federación. La resolución que en ella se emite se encuentra sujeta a los requisitos del artículo 16 constitucional. Y aparte, hay otra cosa, la reconsideración administrativa da lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Esa es una chulada. Reconsideración administrativa, novena época, tribunales colegiados de circuito. Reconsideración administrativa prevista por el 36 del Código Fiscal impide ejecución. Y suponiendo que existiera una jurisprudencia que dijera lo contrario, con arreglo al principio pro persona o promine, adminiculado al artículo primero constitucional, debe de prevalecer el criterio que mayor favorezca al contribuyente. En su caso tendría que decirme la autoridad, fundarme y motivarme el por qué se aparta de ese razonamiento. Eso lo dice otra jurisprudencia, porque vamos a pensar que dijera el fisco, pero es que hay colisión de derechos. Bueno, si colisionan dos derechos, debe de favorecer el que prevalezca sobre el campo de derechos del más débil, en este caso el contribuyente. Ok, entonces ya les acabo de compartir dos tesis. Vamos a aventarnos la lectura así rapidito por su importancia. Ya verá ahí les va. Dice, reconsideración administrativa, prevista por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a agrandar esto. Y ahí está, miren, para que la vean.
A ver, aquí está. Y les comparto la tesis. Dice, hasta en tanto no se resuelva nuestra reconsideración administrativa, se solicita la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en virtud de que la presente constituye y representa un derecho constituido a favor del gobernado y por ello impide la ejecución de la resolución puesta a consideración mientras no se resuelva, esto es, en tanto tenga la expectativa de que la resolución en su contra se revoque o modifique, no es dado a la autoridad continuar con el procedimiento objetivo respecto de la garantía que exige un crédito firme. Es coincidente no medular el contenido del siguiente criterio judicial, el cual se solicita su aplicación en estricto respeto a los derechos humanos, de legalidad y de seguridad jurídica, contenido de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, íntimamente ligados con los principios promine, proacción y pro persona. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice esta tesis. Dice, la determinación de un crédito fiscal alcanza firmeza cuando el contribuyente no lo haya impugnado o porque habiéndolo hecho se haya confirmado la resolución del fisco y entonces puede ser legalmente exigido mediante el procedimiento administrativo de ejecución. ¿A qué se refiere el artículo 145 del Código Fiscal? Esto es, la seguridad postulada por nuestra Constitución exige que para poner en marcha el procedimiento administrativo de ejecución debe existir un crédito exigible, teniendo ese carácter, el que no puede variar por haber sido consentido porque las autoridades han determinado su legalidad una vez puesta a su consideración. Ahora bien, el artículo 36 en sus tercero y cuarto párrafos sustancialmente prevé que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por su subordinado jerárquicamente y podrán por una sola vez modificarlas o revocarlas de beneficio del contribuyente. Por lo que si existe la resolución de revisión administrativa, aunque esta no constituye un medio de impugnación en estricto sentido, sí representa un derecho, un derecho, y es un derecho humano, un derecho constituido a favor del gobernado, y por ello impide la ejecución de la resolución puesta a consideración mientras no se resuelva, esto es, en tanto tenga la expectativa de que la resolución en su contra se revoque o modifique, no es dado a la autoridad continuar con el procedimiento activo respecto de la garantía que exige un crédito fiscal. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta chulada que les acabo de platicar? Aparte, ¿quieren que les platique algo maravilloso para abundar en el tema? Ahí te va, mi querido Tom. Imagínense que la autoridad les da palo, nos da palo, no nos contesta a favor, nos manda por un tubo. ¿Quién nos peditó? El derecho de irme al juicio de amparo, ya lo dije, porque se aparta del 16 constitucional la respuesta. ¿Cabe la posibilidad? Sí cabe la posibilidad. Pero que quieras, fíjate lo que dice la ley, Código Fiscal. Dice, y con arreglo a esta tesis, y podrán por una sola vez modificarla o revocarla en beneficio del contribuyente. Ojo, ojo, si la presento 100 veces y 100 veces me la resuelven en mi contra, no hay límite, porque yo puedo solicitarla hasta en tanto obtenga una que modifique o revoque a la sentencia emitida o a la resolución, dicho de otra manera, y siempre y cuando sea favorable. Sin lugar a dudas, y así. El control difuso de la Constitución, vamos a utilizarlo en aquellos casos en que nos digan, oyes, no pude entrarle al fondo porque ya promoviste un juicio, y como ya promoviste un juicio tú no lo consentiste, simplemente lo perdiste y se confirmó la legalidad. Ah, bueno, pues entonces vamos a solicitar que esa parte no se aplique porque es violatoria de un derecho humano, de la Constitución y del tratado, amén de que jamás ha sido estudiado sobre la base de un derecho humano. Claro,
Es correcto, Anafinet, Oaxaca. Ok, es correcto, totalmente de acuerdo. Nos permite solicitar que no se aplique un artículo de Código Fiscal o de la misma ley por considerar lo contrario a la norma fundamental o al contenido de un tratado internacional. Entonces, son los esquemas que estoy planteando de las diferentes perspectivas que puede tener la defensa de un crédito fiscal. Hasta aquí alguna duda, colegas, tenemos 5 minutos, algo que no haya quedado muy claro, con todo gusto lo comentamos. Con todo gusto lo platicamos. Bueno, pues de alguna manera, mi querido Jefferson, gracias Tomás, mi querido Jefferson, de alguna manera son comentarios muy sencillos, pero creo yo de mucha valía con relación a un asunto llevado a la defensa fiscal y sobre el cual no se obtuvieron resultados favorables, o un asunto que no se haya litigado y se haya consentido como se conoce en la jerga jurídica. Entonces, muy bien, pues bueno, no me queda más que en estos 4 minutos agradecer de nueva cuenta, mandarles un afectuoso saludo a todos los colegas que tuvimos la oportunidad de saludar de manera muy cariñosa y con mucho afecto en la ciudad de Puebla. Muchas gracias, distinguidos colegas. Les tengo un gran aprecio y un gran respeto. Me enorgullece pertenecer a la élite de los contadores, de los abogados, administradores y estudiosos de la materia fiscal de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Saben que cuentan siempre conmigo, con un buen amigo. A veces las tareas diarias parecen ganarnos, pero si me mandan un correíto y me puntualizan alguna tesis en particular, créanme que con todo gusto les contestamos. Es una manera de matar el sueño a las 3, 4 de la mañana y será grandioso poder colaborar con ustedes. No, muchas gracias. El reconocimiento es de todos ustedes. Es un reconocimiento inmerecido, pero ese reconocimiento es para todos ustedes, que en verdad son una motivación para seguir esforzándonos a estudiar y no inventar espejitos ni decir cosas que no tengan sustento. A lo mejor algunas muy atrevidas, pero siempre bien intencionadas en beneficio de nuestro país y por supuesto del objetivo de Anafinet, que es contribuir en la difusión de la cultura fiscal en México, lo que pone a la Anafinet a la altura de las grandes organizaciones, porque la cultura fiscal forma parte de un derecho tutelado en el artículo 3º constitucional. Muchas gracias, felicidades y un abrazo a mi amigo Miguel Chamlati, quien ha sido propulsor de todas estas patoaventuras y que nos compartió y nos ha compartido del CHIPS, y a muchos se nos ha pegado seguir en este camino de la materia fiscal. Ya luego les voy a mostrar el reconocimiento, porque lo mandamos a colgar y a poner ahí en la pared. Mi querido Ramón.